Muy buenas noches para ustedes. Nicolás Gallés es mi nombre y les doy la bienvenida nuevamente a NG Periodismo, donde hoy estaremos hablando de la política en la República Argentina y el título de este artículo, de esta presentación, de este video es El león en la selva, porque voy a desmenuzar un poco la figura de Javier Milei, ¿sí? El diputado nacional economista. Javier Milei comenzó, en realidad estamos haciendo unas pinceladas por supuesto, pero en el aspecto mediático y comunicacional con imponentes presentaciones. ¿Se recuerdan el plazo corto cuando desde la opinión, sus conocimientos y fundamentos se lo convocaba para hablar del gobierno de Mauricio Macri en su momento, años atrás, en una breve reseña? Javier Milei siempre una fuerte de consulta, ¿sí?, de la situación económica y social de la República Argentina, y no solo tenía un vigor comunicacional más que interesante, sino que además, por supuesto, era muy técnico, muy analítico, teórico y práctico en su visión, en su radiografía. Esto de acaparar los medios audiovisuales tiene que ver con esto que yo mencionaba recién, con carisma, con potencia, con sabiduría teórica y sabiduría práctica, con una energía comunicacional evidente y con, más de una vez, declaraciones muy potentes, muy resonantes, pero realistas, necesarias. Alguien que ya continuaré desmenuzando, pero siempre se marcó o se posicionó como alguien pro capitalismo, ¿sí? De hecho, elogió abiertamente las figuras de Carlos Saúl Menem, expresidente de la Nación entre los periodos 1989 y 1999, el primer mandato de 6 años, el siguiente de 4, con la reforma constitucional en el medio. El hecho de que Javier Milei se insertara en la política tuvo que ver con combatir desde adentro a lo que él denominó la casta. ¿Y qué es la casta? Bueno, son todos los privilegios, los goces y las ventajas que, según Javier Milei, y a la vista está, datos no opiniones, tienen los políticos en la Argentina respecto a la sociedad. Una sociedad empobrecida y con aspiraciones cada vez más, no quiero decir mediocres, porque no tiene que ver con el deseo individual, sino con las posibilidades económicas, ¿sí? La sociedad argentina se está mediocrizando en cuanto a posibilidades por la reducción económica, y él habla de la opulencia, de esta cuestión política pornográfica casi. Entonces a eso va a combatirlo. Se coronó en el año 2021 como diputado de la Nación por la ciudad de Buenos Aires con la Libertad Avanza, así con su partido libertario. Quiero hablar de algo que no es un detalle menor, mientras tengo un punteo de temas que me parece destacable en la computadora. Javier Milei ha donado todos sus sueldos desde que asumió en este rol público como funcionario, y lo hizo a raíz de devolverle a la gente lo que a la gente le pertenece. Esto ha sido criticado, obviamente, por la oposición a Javier Milei, sí, pero creo que tiene que ver más con la crítica por la figura en sí misma que por la acción, porque la acción, lo subjetivo, desde mi opinión personal, me parece brillante lo que ha hecho, y además ha puesto en manifiesto el sucumbir de arcaicas e ineptas estructuras sobre la política argentina, sobre esta opulencia pornográfica, sobre la cantidad multitudinaria de asesores, sobre los lujos y los gastos que son pagados por la ciudadanía para que los políticos, sin que en Argentina funcione una monarquía, vivan como reyes, y la ciudadanía cada vez más empobrecida, asfixiada y atorada de impuestos. Esta es una ideología que Javier Milei tiene y que también la demuestra la realidad. Digo, hay cuestiones que van más allá de quién lo dice, sino que qué se dice. Hay que jugar qué se dice y no quién lo dice. Como les decía, en el año 2021 se coronó como diputado nacional por el Partido Libertario, una elección más que interesante, de 17 puntos, 18, ¿sí?, marcando una tendencia y un piso muy alto, muy interesante para la pretensión política. Como decía, bueno, ya había mencionado lo de la donación sistemática del sueldo mediante un sorteo, y ha tenido más de 2 millones de postulantes en sus respectivas acciones mensuales de cobro, y lo ha legitimado esto mediante un escribano, o sea que todo es muy transparente, y esto no solo contribuye a su imagen desde la cuestión estratégica, sino que además también transparente en un país atravesado, no digo casi históricamente, pero en los últimos 30 años por la corrupción vomitiva. Javier Milei transparenta con una escribanía la donación de su sueldo. En su momento, como lo resalté antes, elogió a Carlos Menem, a quien lo considera el mejor político de la historia, el mejor presidente de la historia, y a Domingo Cavallo, quien ciertamente tuvo
en las aplicaciones políticas dentro de la República Argentina y especialmente en el periodo de la convertibilidad, aciertos más que evidentes, que luego por una serie de factores mucho más amplios no pudieron sostenerse y detonaron el gobierno de Fernando de la Rúa. Su posición es inalterable respecto a muchos temas, aunque ahora se lo nota algo más abierto, más elástico, y yo creo que con la asesoría de su hermana, a quien considera la jefe, o el jefe mejor dicho, el jefe, se lo ve mucho más sereno en su manera comunicativa, ¿sí? Con esos momentos de efervescencia que son parte de su ser, pero no de manera permanente, aunque obviamente cuando tiene que defender su banca y su posición y le toca hablar como diputado de la nación, en su rol, hace saber claramente lo que él piensa y siente, con argumentos y con fundamentos. Por eso insisto en más de quién lo dice, qué se dice. Otra de las cuestiones que marqué para hablar un poco de Javier Milei es esta visión anarcocapitalista con reducción del Estado que este Estado argentino, que yo también pienso que es macrocefálico y cada vez más inoperante, incompetente y parasitario respecto al costo-beneficio, a lo que quita y a lo que brinda a la sociedad, una sociedad argentina que chapotea en la más cruda miseria de los últimos años, ¿sí? Y en esta reducción del Estado busca, obviamente, que este ajuste lo realice la política argentina, el ajuste de todo el gasto, ¿sí? Que el ajuste de estas cuentas que son deficitarias lo lleva adelante la política y ha explicado abiertamente cómo hacerlo. La pregunta es, a raíz de elogios e ideas que ha lanzado, expresado, manifestado, ¿puede haber una alianza con Mauricio Macri para 2023? ¿Con parte del PRO? ¿Con los halcones y no con las palomas? Bueno, es una pregunta que todavía no tiene respuesta. Yo desde la percepción individual, si bien en Argentina una semana, en esta maravillosa nación, son varios años en un país desarrollado, yo creo que puede suceder, y que si no puede suceder va a estar ahí. Pero incluso Javier Milei, inteligentemente sabiendo que puede ser una segunda o tercera opción, porque guste o no, el Frente de Todos sigue teniendo un piso combativo, sí, de intención de electores para la campaña del 2023, siempre que la normalidad se desarrolle, y esperemos que haya paz en la República Argentina desde todo ángulo, con la democracia como corresponde. Yo creo que Javier Milei sabe que si no aspira, o si no, mejor dicho, puede llegar a un balotaje, a una instancia de pelea, a competitividad 1 a 1, lo he escuchado decir, esto está en medios de comunicación, en prensa audiovisual, ¿sí? En medios gráficos, que puede ponerse a disposición de Mauricio Macri, si es presidente de la Nación, para trabajar como ministro de Economía. Sería una combinación abierta al mundo, más que interesante, con un potencial, creo yo, de un desarrollo fenomenal. En Argentina, ciertamente, con todo lo que acontece, la realidad supera a la ficción y la política así lo demuestra. Argentina hoy es un país hostil desde todo ángulo y la política se muestra y nos muestra su lado más crudo, su lado más insensible, su lado más violento. Por eso insisto que Argentina es hostil y la política argentina también es hostil, ¿sí? En la selva de la política argentina ingresa Javier Milei, ahí emerge su figura, emerge la figura de Javier Milei en la selva de la política argentina. El león llegó y quiere ser rey. ¿Podrá? Muchas gracias, y esto ha sido otro artículo, otra presentación de NG Periodismo. Les vuelvo a preguntar, ¿podrá Javier Milei ser el rey león de la selva argentina? Espero sus comentarios.